toda su vida. Pero en el mensaje del día de hoy vamos a ver una super historia de cómo Dios lo usó con algo que ya esa persona tenía. No algo que pudo tener otra persona, sino con algo que ya estaba en él. Esta persona, o este muchachito, es David, quien papá Dios lo usa con algo que puede ser que para él toda su vida, antes de ese momento, pudo ser insignificante. Porque puede ser que nosotros tengamos algo en nuestras vidas que ahora mismo puede ser insignificante, pero Dios puede glorificarse a través de eso. Entonces, este muchachito es David, quien en una batalla vence a un gigante filisteo que se llamaba Goliat. No sé si todos aquí saben que el sábado pasado no tuvimos célula presencial, porque estuvimos en una actividad en Santiago como iglesia que fue muy edificante, por lo que nos tuvimos que reunir el viernes a grabar el mensaje para transmitirlo el sábado. Entonces, si pudieron venir el viernes o si miraron el mensaje en YouTube, puede que esto suene muy repetitivo porque vamos a tratar la misma historia, los mismos personajes, pero no cierren su corazoncito a que papá Dios los bendiga nuevamente, porque aunque pueda ser lo mismo, la misma historia, las bendiciones son diferentes. Puede ser que una persona aquí presente no pudo ver el mensaje y lo necesite escuchar hoy. Amén. Entonces, para iniciar, quiero primero ponerlo en contexto de cómo llegamos a esa pelea entre Goliat y entre David. Hace mucho tiempo, para esos tiempos de David, el pueblo de Dios era dirigido por reyes, pero antes de ser dirigido por reyes, era dirigido por jueces, que eran hombres que Dios escogía y a través de ellos dirigía. Samuel era el juez desde entonces y fue el último juez que tuvo el pueblo de Dios, a través de quien Dios lo dirigía. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Dios, que eran los israelitas, querían un rey. ¿Y ustedes saben por qué querían un rey? Porque ellos querían un rey. Porque otras naciones tenían un rey. ¿No se le parece a lo primero que estuvimos hablando? Entonces, papá Dios dice, ok Samuel, el pueblo pidió rey, vamos a darle un rey. Entonces envía a Samuel a ungir a quien sería el próximo rey, o el primer rey de Israel, que era Saúl. Samuel va y unge a Saúl. Ungir es como que le echaban aceite en su cabeza, y era un acto simbólico de que esa persona estaba siendo apartada para el servicio para Dios. ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces van y ungen a Saúl. Saúl empieza a gobernar, pero hace ciertas cosas que desagradan a Dios, por lo que Dios le quita su reinado. Entonces le dice a Samuel, como Saúl me ha desobedecido, le quité su reinado, entonces quiero que vaya y unjas a quien será el próximo rey. Ahí va Samuel, da con Isaí, que es el padre de David. Este hombre tenía 8 hijos, de los cuales David era el más pequeño. Entonces, el papá de David, Isaí, va presentando a cada uno de sus hijos, los mayores. Y Dios dice, no, este no, este no, este no. Y después dice, ¿y tú no tienes más hijos? Y mandan a buscar a David, que estaba cuidando las ovejas. Entonces, cuando llega David, Dios dice sí. Es probable que para Isaí lo lógico era que uno de sus hijos mayores fuera el rey, porque quizás tenían mayor aspecto físicamente para verse como un rey. Pero papá Dios, que es tan perfecto, no estaba mirando físico, él no estaba mirando aspecto. Papá Dios estaba mirando la condición de su corazón. Entonces escogen a David, lo ungen, pero no fue que él empezó a reinar de una vez. Ok, ya fue apartado para Dios, pero aún Saúl seguía reinando. En una ocasión, los filisteos se enfrentan en guerra con los israelitas. Los filisteos eran los enemigos, los israelitas eran el pueblo de Dios. Entonces, empezamos a leer en 1 Samuel, el capítulo 17. Aquí ustedes lo van a ver en una versión diferente a la mía, a la que yo voy a estar leyendo, pero el mensaje es el mismo. Entonces, el título que tengo es David y Goliat. Dice que los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Efes-Damim, que está entre Socó y Azeká. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá.
Recuerden que Saúl era el rey, aunque ya habían ungido a David, Saúl seguía siendo el rey. Entonces, ellos estaban, por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. Les traje una imagen para que se vayan haciendo la película. Tienen que ir siguiéndome, por favor, cuando puedan, para que entiendan que en un lado estaba, es como, vamos a suponer que era algo así. En un lado estaban los filisteos, en otro lado estaban los israelitas, y como que en el medio se daba la batalla. Entonces, nos sigue diciendo, versículo 4, en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat, y medía casi 3 metros de altura, un gigante. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce, que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. También le traje una imagen de cómo más o menos suponemos que se veía Goliat. Un gigante, imagínense que era un gigante. La armadura nada más de Goliat pesaba más de lo que pesaba el cuerpo entero de David. Ya ustedes se pueden imaginar. Otra imagen de cómo más o menos podemos imaginar que se veía David frente a Goliat. Cuando pueda. Más o menos vamos a hacerlo a la idea. Y aparte de lo físico, que podemos ver que tenía tamaño y tenía armadura, imagínense los años de experiencia que tenía este guerrero filisteo. Y David lo que se dedicaba era a cuidar las ovejas de su padre. Ok, pues, sigo parafraseando. Sigo aquí, en el 8, en el versículo 8. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Ese tipo tenía una confianza en él mismo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. No era que la guerra debía durar 40 días antes de darse. Era que cada vez que salía Goliat a desafiar a los israelitas, ellos lo que se llenaban de miedo y huían. Ninguno se atrevía a desafiar a Goliat. Por eso tenían por ese palo 40 días y nada de nada. Entonces, como les decía al principio, Isaí, que era el padre de David, tenía 8 hijos. Los 3 mayores eran parte del ejército de Saúl y estaban ahí donde se estaba librando la batalla. David muy probablemente estaba en su casa cuidando las ovejas, como a lo que él acostumbraba. Entonces, el padre de David aprovechaba y enviaba a David a que le llevara provisiones de vez en cuando a sus hermanos y que se asegurara de que todo estaba bien. Entonces David, un niño muy obediente, así como yo, iba y siempre obedecía a su papá y iba a llevar las provisiones que su papá le enviaba a sus hermanos. En una ocasión David llega cuando el pueblo, el ejército israelita, lo del pueblo de Dios, se iban a enfrentar a los filisteos, se están como poniendo en posición. Y cuando David llega en ese momento, vuelve a salir Goliat a desafiar a los israelitas. Y dice David que ve que lo que pasa cuando él desafía es que ellos se llenan de miedo y se mandan. Indignado. ¿Y quién se cree esto para estar desafiando al ejército de Dios? Imagínense que ustedes lleguen a un sitio y ustedes encuentran a una gente de que desafiando a su mamá o a su papá. Te voy a decir que es lo que te se cree. O si ustedes no están cercanos con su mamá y su papá, imagínense que a una amiga, a su pareja, no sé. Él se sentía muy indignado y decía: ay, ¿qué es lo que te se cree? ¿Qué le van a dar al que lo derrote? Entonces le dicen, al que lo venza, le están ofreciendo muchas riquezas, se puede casar con la hija del rey y también no van a tener que pagar más impuestos a su familia. Y el hermano de David, que escucha que David está ahí como curioso con esto, se quilla y le dice: tú eres un mentiroso, tú lo que viniste a ver, ustedes saben, en dominicano me está hablando,
Tú lo que viniste fue a ver la batalla. Y David, ¿y yo qué hice? Y se va para donde otro soldado y le dice, ¿qué le van a dar al que lo vence? Y vuelven y le repiten lo que le van a dar. Entonces, están escuchando a los soldados que David está curioso. Y como ninguno se atrevía a enfrentar a gigantes, van donde Saúl y le dicen, ahí está David, que si yo qué tal, ¿quieres saber? Y Saúl manda a buscar a David. Cuando David llega, le dice a Saúl el rey, ¿me van siguiendo? Ok. Le dice, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Como decía Jesús David el viernes en el mensaje, yo entiendo totalmente de verdad la posición de Saúl, porque que David era un muchachito, vimos la diferencia hasta de tamaño, sin contar la experiencia. Era un muchachito, Goliat tenía toda su vida siendo un guerrero. Era muy evidente, o sea, era muy lógico que Saúl pensara así, tú no vas a poder vencerlo. Humanamente es muy posible creerlo así. Entonces, escuchen lo que le respondió David. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso viene a llevarse alguna oveja, yo lo persigo, lo hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de esos osos, también me librarán de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues y que Dios te acompañe. David no le dijo, yo lo voy a hacer porque yo tengo experiencia con las bestias del bosque, obvio que yo voy a poder con ese filisteo. Aunque él tenía la experiencia, él lo que decía, Dios me ha librado de esos osos, Dios puede librarme de este gigante. Y así fue. Entonces, en esta parte, no está de más destacar la valentía de David, pero más que la valentía de David, es la confianza que él tenía en Dios. Porque él no estaba poniendo su confianza, así como Goliat, que confió totalmente en quizás su tamaño, quizás su armadura, quizás no sé, en sí mismo. David era en Dios que estaba confiando. Su enfoque, aunque él tenía un gigante enfrente, era en Dios que lo estaba poniendo totalmente, no en su fuerza, no en su habilidad. Entonces, esa confianza que David tenía en Dios, él vamos a decir como que él estaba tan seguro de que Dios lo iba a respaldar porque él conocía a Dios. Es imposible que humanamente yo le confíe en mi vida a una persona que yo no conozco. No es verdad que si mi vida está en juego, yo voy a decir así a este que yo no conozco, ese me va a librar. Yo no conozco, yo no sé de qué es capaz. Por eso es la importancia de mantenernos en comunión con Dios y de conocerle a Dios. Porque eso fue lo que le dio la certeza a David, ese Dios que él conocía, ese Dios que anteriormente lo había librado, de que también lo podía hacer. Si usted no lo conoce, es imposible que usted confíe. Entonces, ¿de qué manera podemos conocer a Dios o acercarnos más a Dios? Tenemos la Biblia, muchísimo aquí, que tuvimos la oportunidad de ir al campamento. Tenemos la Biblia, no hay excusa. Ahí está su palabra. Un capítulo que usted lea al día, para empezar, es suficiente. Después usted se vaya enamorando de eso. Y ahí usted va a ir conociendo a Dios. Va a ir conociendo cosas que Dios anteriormente hizo. Oración, así sean 5 minutos al día. Usted se mantiene conectado con Dios. Son formas de conocerle. Y hay que ser muy intencionales en esta parte para que cuando llegue el gigante no nos pase como los israelitas. ¿Qué pasa con los israelitas? El gigante aparecía, ellos se llenaban de miedo y huían. David no. David enfrentó a su gigante porque sabía en el Dios en el que él confiaba. Entonces, siguiendo en el 38, versículo 38, después de que Saúl le dice, anda pues y que Dios te acompañe, enseguida Saúl dio órdenes, presta mucha atención a esta parte que es el punto central del mensaje. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura. Pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante
parte de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo, como si yo fuera un perro. Ven acá que te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar los buitres y las bestias salvajes. Goliat todo el tiempo confiando en que él podía y que él era más fuerte. Pero ¿qué David le contestó? Y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria de las batallas. Dios da la victoria de las batallas, no las habilidades que ya tenemos. Porque aunque sí es bueno saber reconocer lo que tenemos, es más importante ponerlo a la disposición de Dios. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espada, ni de flecha, ni de lanza. Entonces, llénanos por parte en este pedacito para no volarnos. Todo es muy importante, ¿verdad? Cuando Saúl le dice: pues vete y que Dios te acompañe, Saúl da órdenes de que la armadura de él se la pusieran a David. Es muy probable que esa armadura anteriormente a Saúl le había servido o para vencer batallas o para librarlo de la muerte. Es muy probable porque por alguna razón él usaba esa armadura cuando se iba a enfrentar batallas. Pero esa armadura a David le quedaba grande. Si David hubiera sido otro, dice: no, déjamela porque así Goliat ve que yo sí estoy preparada. Pero ¿qué hubiera pasado si David no podía ni siquiera caminar con esa armadura? No era necesario que él usara lo que a Saúl le había servido en su momento, porque no le servía a él. David tomó su onda y con eso fue que él pudo derrotar al gigante, con lo que ya él tenía, no con lo que el otro le había servido. No hay necesidad de que nosotros nos pasemos la vida deseando tener lo que el otro tiene, lo que Dios ha puesto en otros o la manera en que Él los usa para que podamos creer que somos capaces de vencer. Dios no quiere que tú primero estés totalmente capacitado para Él usarte. Él no necesita eso, Él lo que necesita es de tu disposición. Como le decía, no va a valer de nada que lo tengamos todo, que tengamos hasta la onda que le sirvió a David, si no está siendo puesta a la disposición de Dios. Goliat tenía tamaño, Goliat tenía armadura, Goliat tenía experiencia, Goliat tenía hasta un ayudante, según nos cuenta el capítulo. David tenía una onda y tenía a Dios. David ganó. Es con Dios que se hace. Papá Dios no quiere que nos mantengamos perdiendo el tiempo deseando ser o tener lo que el otro tiene. Él quiere que ese tiempo sea invertido en nosotros descubrir qué es eso que ya le ha puesto en nosotros. Así sea una pasolita que usted tenga, le puede dar una bola a una gente y lo puede sacar de un apuro. Si usted tiene la habilidad de escuchar un consejo, póngalo al servicio de Dios, a disposición de Dios, y a través de eso Dios se glorifica. Si es una sonrisa, si es un abrazo, si es un saludo, lo que usted menos cree, lo que usted tenga, si es puesto a la disposición de Dios, Dios se glorifica. No perdamos el tiempo deseando y queriendo y mirando como Dios usa al otro. No hay necesidad. David tenía onda y piedras. Vamos a descubrir eso que está en nosotros y vamos a rendirlo al servicio de Dios, conociendo y confiando en su poder para no intimidarnos por lo que nos rodea o por el gigante que tenemos al frente. Porque una vez que David dio su paso de fe, que él dijo: yo lo voy a hacer, ahí empezó Goliat a intimidarlo, como: ¿y este muchachito? Y probablemente, no, David estaba muy bien puesto, tenía su norte bien puesto, pero nosotros que demos un paso de fe en algo y que vengan a intimidarnos, podemos creer en esta intimidación que están haciendo y podemos empezar a dudar de nosotros. Imagínense David, que da su paso de fe, empieza a Goliat a intimidarlo, que se acuerde que anteriormente Saúl le dijo que él no iba a poder, que se recuerde que ni siquiera sus hermanos creían en él, que se recuerde que hasta su padre dudó de él o ni siquiera veía el valor en él cuando fueron a ungir a uno de sus hijos. Todo eso, si él no hubiera tenido bien claro en lo que él creía, lo pudo haber hecho dudar, pero no fue así.
Y en esta parte quiero traer un ejemplo de otra historia de la Biblia, de que en una ocasión estaban los discípulos en la barca, iba Jesús caminando sobre el agua. Entonces Pedro, que ve a Jesús, le dice: Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Entonces Pedro, así como David, dio su paso de fe, salió de la barca y estaba sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente las olas y el viento se puso fuerte. Pedro, mirando a su alrededor, se llenó de miedo y empezó a hundirse, aún teniendo a Jesús al frente. David tenía un gigante enfrente, y ni que tuviera un gigante enfrente, ni que el gigante estuviera intimidándolo, lo hizo a él dudar o lo hizo querer echarse para atrás. Es muy importante saber en qué estamos poniendo el enfoque, porque eso lo va a determinar todo. Muchas veces pasa que cuando queremos hacer algo para Dios, las personas más cercanas son las que más dudan de que seamos capaces. Así vimos el ejemplo de David, que su papá, sus hermanos dudaban de él. Y a mí también me ha pasado que, me pasaba, gracias a Dios, que en un principio, cuando yo empecé a conocer de Papá Dios, que yo quería ser toda entregada a Papá Dios, mucha gente hasta se burlaba de mí y decía: eso no le dura 2 días, eso es por un rato, esa es la emoción del momento. Y yo llegué a pensar muchísimas veces, dije: sí, es verdad, y quería tirar la toalla todo el tiempo, pero el enfoque en Dios fue lo que me mantuvo, de verdad. Y no lo hago para glorificarme yo, sino para que entendamos la importancia de por qué debemos tener el enfoque en Dios, porque realmente fue el que lo hizo. Humanamente yo quería tirar la toalla, pero yo sé que fue Dios quien me sostuvo. En esta parte me gustaría felicitar a esos jóvenes de que, a pesar de que a su alrededor todo el tiempo duden, se mantienen, de que mantienen su enfoque claro, porque yo sé que no es fácil, de verdad, pero es Dios que lo hace para su gloria. También le voy a poner un ejemplo de que esto, como le pasó a David, de que como probablemente le ha pasado a ustedes y como me pasó a mí, le pasó a Jesús. Nos cuenta en su palabra en Mateo 13, pero voy a parafrasear, que en una ocasión Jesús fue a Nazaret. Nazaret fue donde Jesús creció. Toda la gente le conocía. Ustedes saben que cuando Jesús estuvo aquí, todo el mundo andaba atrás de su milagro, todo el mundo. Pero cuando él fue a Nazaret, lo que la gente empezó a hacer fue a decir: pero ese no es Jesús, el hijo de José, pero ese no es Jesús, que era carpintero. Como que empezó, gente que lo conocía, que se supone que son los que primero tienen que creer, empezaban a tener pila de prejuicio. Pero eso es como que ahora él va a hacer todo ese milagro, no sé qué. Y nos dice en su palabra que por la falta de fe que había en ese lugar, Jesús se fue y no hizo más milagros. Entonces vamos nosotros a permitir que esa falta de fe o que esos comentarios nos quiten la fe de que Jesús puede hacer, de que Dios puede hacer en nosotros eso que Él ha querido hacer, a través de eso que Él ha puesto en nosotros. Vamos a permitir que ese gigante, porque puede que ese sea el gigante en su vida, esos comentarios, que ese gigante siga atemorizándonos, y vamos a seguir haciendo como el pueblo, que cuando el gigante salía, ellos se llenaban de miedo y huían. O vamos a hacer como David, que dio su paso de fe y se agarró de Dios y le dio para allá. Ustedes se lo responden. También me ha pasado que más que los comentarios externos, ese gigante en mi vida he sido yo misma. Porque me ha pasado, y sé que a muchos aquí puede ser que le pase, que como humana que soy, cuando yo le falto a Papá Dios, ya yo no quiero ni que Papá Dios me mire, ya yo no quiero que Papá Dios, nada, yo no tengo cara de cómo volver a Papá Dios, ni para pedirle perdón, nada. Ya yo digo, ya yo no soy digna, ya yo no, nada. Y yo me limito. Desde que yo supe en enero o en agosto yo iba a tener que dar un mensaje, ustedes no se imaginan todas las veces que yo lo dudé, todas las veces que yo decía que no voy a ser capaz. ¿Y qué se le pasó a Jesús David por la cabeza? Pensaba yo. Es que ¿cómo yo lo voy a hacer? Porque yo estaba pensando y confiando en qué habilidad tengo yo para pararme aquí, agarrar un micrófono y dar un mensaje de Dios. No estaba confiando en Dios realmente. Ese gigante estaba siendo yo en mi vida. Pero ¿qué pasó? Yo agarré mi onda y vamos arriba de ese gigante, y aquí estamos. Cuando
Cuando yo todo el tiempo me la paso enfocado en lo que yo no puedo hacer, es porque no me estoy enfocando en lo que Papá Dios sí puede hacer. Era una onda que David tenía. Y fue Dios quien lo hizo, y lo voy a repetir mil veces, porque es importante que lo sepamos. Todo se trata de Él, realmente. Y pues, como todos conocemos el super final feliz de la historia, lo voy a parafrasear. David cogió su onda, eso que él tenía, no cogió la armadura de Saúl, ni su espada, nada de eso. Él cogió su onda, cogió una piedra y se la lanzó a Goliat. Le dio en la frente y Goliat se cayó ahí, y fue David, cogió la misma espada de Goliat y le cortó la cabeza y venció. Entonces, ¿de qué le sirvió a Goliat? Está braviando de que sí, ¿de qué le sirvió todo lo que tenía? Si no fue puesto a la disposición de Dios, no va a servir de nada. Todo esto fue solamente el inicio del llamado de David. David es conocido como el hombre con el corazón conforme a Dios, por su humildad, por su rendición, por su disposición. Desde muy pequeño, David fue trabajado y preparado, sin siquiera él saberlo, para ese grandísimo propósito que Dios tenía preparado para él, así como Papá Dios lo tiene con cada uno de nosotros. Quizás fue en ese momento que para David tuvo sentido el por qué durante toda su vida él se había dedicado a cuidar las ovejas, porque cuidando las ovejas, como él mismo cuenta, fue que él tuvo esas experiencias de enfrentarse a esas bestias en el bosque, y él saber, no tanto la experiencia, él saber que Dios lo había respaldado en esa ocasión, fue lo que le dio la confianza de que Dios también lo iba a hacer con ese gigante, así como lo va a hacer con cada uno de nosotros. Dejemos de estar mirando nuestras limitaciones, porque es que no se trata de nosotros, todo se trata de Dios. El hecho de que aún no estamos donde deseamos estar, no quiere decir que estamos perdiendo el tiempo, es que Papá Dios nos está preparando. No estamos donde queremos estar, pero sí donde necesitamos estar. En su ocasión, Jesús estuvo en la cruz, pero no permaneció ahí para siempre, porque sí era necesario en su momento que Él estuviera en la cruz, pero no era ahí donde le correspondía estar. Dios lo glorificó totalmente, pero su disposición de que se hiciera la voluntad de Dios lo llevó a que Dios lo glorificara a Él. Dios escogió a David antes de él vencer a Goliat. Cuando pasó el mundazo, David no tenía ningún valor, cuando ni siquiera lo miraban, ni siquiera se acordaban de él. Fue en ese momento que Dios fijó sus ojos en David. En el mundo, yo sé que pasa al revés, que necesitamos hacer grandísimas cosas para que todo el mundo nos escoja, pero la manera de Dios no es la misma manera del mundo. ¿Qué vale más? Vamos a hacer como los israelitas, que en su inicio eran dirigidos por Dios, su único rey era Dios, pero ellos querían un rey humano porque el otro tenía un rey humano. Ese va a ser el ejemplo que vamos a seguir de qué nos va a servir a nosotros. Empecemos a invertir nuestro tiempo en conocerle más, en reconocer su gran poder, en descubrir qué es eso que Él nos ha dado y con lo cual vamos a poder permitir que Dios se glorifique en nosotros. En una parte de 1 de Timoteo 4:14 nos dice: no descuides el don que hay en ti. Y si usted se está enfocando en lo que Dios ha puesto en otro, ¿cómo usted va a cuidar lo que Dios ha puesto en usted? ¿De qué manera usted lo va a poner a su disposición? ¿De qué manera Dios se va a glorificar? Haz lo que tú puedas con lo que tú tienes. Tú no necesitas nada más. Y si aún tú no sabes qué es eso que tú tienes, ya tú tienes a Dios. ¿Qué mejor que Dios? Eso es todo lo que tú podrías necesitar. David no se enfrentó al enemigo con armaduras que a otros le eran útiles. Con lo que a Saúl le servía, no fue lo que le servía a David. Él lo hizo con Dios y eso fue más que suficiente. Me gustaría que me acompañen del pie. Vamos a adorar a Papá Dios. Teniendo esto en mente, si usted no sabe todavía qué es lo que usted tiene, que Dios puede usar a través de usted, pídale a Papá Dios que se lo muestre. Y si Papá Dios no se lo muestra o usted no sabe escuchar a Papá Dios, usted tiene a Dios ahí. Enfóquese en reflejar a Dios. Ahí está su palabra. Conózcanlo para que no duden cuando el gigante venga a enfrentarlo, venga a desafiarlo. Conózcanle para que no se sientan intimidados
cuidado cuando vengan a menospreciarlo. Conózcanle para que puedan mantenerse enfocados, para que no flaqueen. Y aunque flaqueen, Dios nos sostiene, pero hay que conocerlo. Hay que aprender a valorar lo que está en nosotros para que Papá Dios pueda glorificarse. Entonces vamos a adorar.